Vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 25. Lucas capítulo 8, desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Dice ahí el título que tiene la lectura: Jesús calma la tempestad. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Oramos. Señor, gracias una vez más, Señor, porque nos permites poder abrir tu palabra, poder leerla, para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que prepares nuestras mentes, prepares nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, esta mañana pueda cumplir el propósito en cada una de nuestras vidas para el cual tú la envías. Bendice a los oyentes presentes en este local, bendice a aquellos que a través de las redes sociales también escuchan tu palabra, ya sea en este momento o posteriormente, Señor, que tu palabra, Señor, pueda obrar, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Que mientras tu palabra se predica, tú sigas obrando milagros, prodigios y maravillas en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta mañana. Seguros en Jesucristo es el tema para esta mañana. La seguridad es parte fundamental en la vida del ser humano. Todo ser humano, toda persona necesita seguridad, vivir en un entorno seguro. Y yo creo que desde que el hombre se volvió pues sedentario, el hombre buscaba esa seguridad. Pero muchas veces pasa que en nuestras vidas nosotros no nos sentimos seguros. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero muchas veces hemos tenido miedo hasta de nuestra propia sombra. Que vamos de repente caminando y sentimos que alguien viene detrás de nosotros. Y nos detenemos, nos hacemos a un lado y volteamos a ver y no hay nadie. Esas son muestras de inseguridad. O en nuestras casas, bueno, antes los abuelos, como decíamos en buen salvadoreño, le ponían la tranca a la puerta. Yo no sé si usted recordará que le ponían un pedazo de cuartón a la puerta. Las puertas ya tenían esa estructura, donde uno en la noche, aparte de cerrar, de ponerle llave, candado, quizás le ponían un palo atravesado a la puerta. Es parte de la seguridad. Yo me recuerdo que hace años aquí en nuestro contorno, las casas uno las tenía, le mandaba a construir verjas en las partes de enfrente, pero las verjas eran libres, no tenían barrotes. Pero con el paso del tiempo, que la inseguridad en nuestro país comenzó a crecer, todo el mundo mandó a enrejar sus casas, a ponerle defensas, a ponerle barandas, a ponerle portones, porque era parte de la seguridad que cada uno de nosotros necesitábamos. Entonces la seguridad es una necesidad básica. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente de violencia, en un ambiente de delincuencia, de peligro y tantas cosas a nuestro alrededor. Aunque hoy en día, pues quizás podríamos decir, estamos viviendo un poco menos de esas situaciones. El relato que ahora leíamos dice que Jesús en esta oportunidad entró en una barca juntamente con sus discípulos y les dio una palabra, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Jesús iba con ellos.
Jesús iba con ellos y Jesús fue quien les dio la orden de pasar. Ahora, ¿qué vemos en esto? Usted y yo tenemos siempre que vivir acompañados de la presencia de Dios. Nunca Jesús debe de estar fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver, a pesar de que Jesús iba con ellos, ¿qué pasó? Hubo una tempestad. Hubo peligro en ese momento en que se desató esa tormenta. Hubo peligro de tal manera que los discípulos se atemorizaron, tuvieron temor de morir. Y es natural en el ser humano que eso suceda. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese ido con ellos? Probablemente la noticia hubiera sido más trágica. Hubiera sido más tremenda la situación. Pero dice que acá aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. El hecho de que usted y yo seamos cristianos no significa que no vamos a tener problemas. Muchas veces, no sé si usted escuchó o alguna vez le dijeron: mire, véngase a Cristo y todos sus problemas se le van a acabar. Eso es mentiras. Más problemas tenemos. Hay gente que dice: no, hombre, si yo cuando estaba en el mundo me iba mejor. Yo tenía dinero, yo tenía negocio, yo tenía un buen empleo. Y ahora que soy cristiano, hoy me pasa de todo, dicen algunos. Y algunos que no fueron lo suficientemente maduros se regresaron. Dejaron la vida cristiana y se regresaron al mundo, porque dicen que en el mundo les va mejor. Entonces, el hecho de que Jesús vaya con nosotros no significa que no vayamos a tener problemas. La pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentarlos? ¿O qué vamos a hacer en esos momentos de tempestad en nuestras vidas? Muchas veces las enfermedades llegan a nuestras vidas sin que usted y yo las andemos buscando. Las enfermedades llegan. Mi esposa me dice hace algunos días: yo voy a ir con mascarilla a la iglesia porque no me quiero enfermar. Porque aquí andaban algunos que andaban con tos, que andaban con gripe, y siempre se enfermó. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros andamos como que huyendo, pero las cosas no llegan sin que nosotros las planifiquemos. Muchas veces no llegan enfermedades físicas a nuestras vidas, pero nos sentimos enfermos espiritualmente. Nos sentimos anémicos. Cuando usted y yo no queremos venir a la iglesia, estamos enfermos espiritualmente. Cuando no queremos orar, cuando no queremos leer la Biblia, cuando no queremos buscar de Dios, estamos enfermos espiritualmente. Muchas veces los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas laborales, los problemas ministeriales, porque hasta aquí en la iglesia, le cuento, muchas veces hay problemas. Hasta aquí en los ministerios hay problemas. Entonces, ¿qué hacer o cómo enfrentar esos problemas cuando las tempestades llegan a nuestras vidas? Acá en lo que hemos leído, dice el versículo 23, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban, dice. Pero mire, Jesús dice que se durmió. Cualquiera diría: qué inhumano, qué inconsciente. Que mientras el problema estaba encima de ellos, él estaba durmiendo. Jesús, recordemos que tenía dos humanidades: 100% Dios, 100% hombre. Entonces, usted recuerda que dice la palabra de Dios que él madrugaba y le anochecía compartiendo los valores del reino, predicando. Entonces, en este momento en que se subieron a la barca e iban de un lugar a otro, pues Jesús se durmió. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dormido en el bus alguna vez? Nos pasa que venimos cansados, venimos rendidos del trabajo y damos un pestañazo ahí en el bus. Antes era peligroso, ¿verdad? Porque si uno iba a parar a otra colonia, ya no salía vivo.
Pero ahora pues eso ya pasó. Pero nos hemos dormido porque es nuestra humanidad. Y Jesús en esta oportunidad, Él se durmió también. Y mientras Él dormía, dice que se desencadenó una tempestad de viento y que los anegaba. Eso quiere decir que el agua entraba a la barca y el viento. Yo, gracias a Dios, nunca he estado en una embarcación, ni quiero, en una situación de esas. Pero imagínense en medio del agua y que aquella barca se hacía para un lado, se hacía para el otro, se le metía el agua. Y yo me imagino que los discípulos haciendo de todo para salvaguardar sus vidas y para guardar la embarcación. Pero qué sorprendente que Jesús reposaba y Jesús descansaba. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo de los discípulos? Que cuando un problema llega a nuestras vidas, nos desesperamos y hacemos hasta lo que no deberíamos de hacer. Y no nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Fíjense que Jesús en esa situación, mientras los discípulos luchaban, mientras los discípulos desesperadamente hacían lo imposible, Él descansaba y Él dormía. Y estaban ambas personas, tanto los discípulos como Jesús, estaban viviendo el mismo escenario, la misma situación, el mismo problema, pero uno descansaba y los otros estaban allá que el corazón les latía a 1000 por hora. Y muchas veces usted y yo nos pasa igual. Que mientras tal vez alguno está con un problema gravísimo, pero está tranquilo, porque su confianza está puesta en el Señor. Y otro, como decimos en el buen salvadoreño, en un vaso de agua nos estamos ahogando. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios. Jesús les dijo, subamos a la barca. Él les dijo, pasemos al otro lado. Si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, eso nos garantiza que íbamos a llegar. Pero Jesús no les dijo, miren, en medio del camino vamos a tener problemas. Pero aunque los problemas iban a suceder, tenían la garantía, en primer lugar, que Jesús iba con ellos. En segundo lugar, que iban a llegar. Y lo importante que en todo lo que hagamos, nosotros obedezcamos al Señor. Yo le aseguro que si los discípulos se hubiesen dado cuenta del problema que iba a haber, alguno hubiera dicho, yo no voy. Entonces ellos tenían la garantía de salir con bien de esa tormenta porque Jesús iba con ellos. Para enfrentar las tormentas necesitamos la presencia de Dios en nuestras barcas. Lo que yo les decía, no podemos nosotros ir sin Jesús a nuestro lado. No podemos apartarnos de la presencia de Dios. Recordemos, Jesús entró en la barca con ellos. Jesús descansaba tranquilamente. Y la presencia de Dios debe de darnos a nosotros paz, tranquilidad y descanso. Pero muchos de nosotros, cuando vemos el problema, cuando vemos la dificultad, nos afligimos de tal manera que se nos olvida que Jesús está con nosotros. Problemas van a haber, dificultades van a haber, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y estar seguro significa estar libre de cualquier peligro, de cualquier daño o de cualquier riesgo. Entonces nuestra seguridad debe de estar puesta en el Señor. Dice acá la lectura que tenemos, el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza.
Dice en otro de los evangelios que los discípulos le dijeron: maestro, que no te das cuenta que perecemos. Yo siempre me hago la pregunta: ¿qué hubiera hecho yo en ese momento? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Hubiéramos despertado al maestro? Fíjense que en esta etapa los discípulos todavía andaban aprendiendo. Todavía estaban aprendiendo del maestro. Pero los discípulos, yo me imagino que a estas alturas, ellos ya habían visto cómo Jesús echaba fuera a los demonios, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús obraba de manera sobrenatural. Entonces, como buen cristiano, como buenos discípulos, ellos hubiesen orado como Jesús lo hacía, pero no lo hicieron. Se desesperaron a tal grado que cuando ellos se dieron cuenta que ya no podían hacer nada, fueron y despertaron al maestro y le dijeron acá. Dice, vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y dice que Jesús en el momento reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. ¿Qué significa? Jesús es el creador. Y como creador, Él le puede decir al viento: cesa. Como creador, Él le puede decir a la tempestad: cesa. Y dice que al momento se hizo gran bonanza. Pero ¿qué aprendemos en esto? Jesús les dijo en el 25: ¿dónde está vuestra fe? O sea que, en otras palabras, los discípulos no pudieron resolver ese problema. ¿Se recuerdan que en una oportunidad, cuando Jesús venía bajando del monte, dice que llegó un padre desesperado porque su hijo tenía un espíritu que lo atormentaba? Y les dijo: tus discípulos no han podido echarlo fuera. ¿A cuántas veces a nosotros nos ha pasado que las personas nos dicen: mire, necesito que me ayude a orar? Fíjense que en son de broma, una persona que yo conozco, el otro día a mí me pidió que fuera a orar por su hermano que estaba ingresado en el hospital de la Sacamil. Y yo fui y oré, pero yo le dije a ella: yo voy a ir a orar, le dije yo, pero depende de la voluntad de Dios. Yo voy a ir a orar, yo voy a ir a cumplir a lo que Dios me ha llamado y hacerte el favor de ir a orar por él. Y cuando yo llegué y vi a aquella persona postrada en la cama, créanme que yo me quedé sorprendido de ver una persona enferma. Yo no sé cuál era la enfermedad que él padecía, pero estaba bien amarillo, los ojos bien amarillos. Pero ella me dijo: a mí lo que me interesa, me dijo, es que ores por él y que hagas la oración de fe con él, me dijo. Que él esté seguro, me dijo, de su salvación. Y cuando yo llegué, yo le dije: mire, yo vengo, yo soy amigo de fulana de tal, y ella me pidió el favor que yo venga a orar por usted. ¿En la voluntad de Dios está sanarlo o en la voluntad de Dios está otra cosa?, le dije yo. Así que, y sabe, a las 3 semanas que yo fui a orar, ella me escribió y me dijo: mi hermano falleció. Porque era la voluntad de Dios. Pero yo en son de broma en mi mente dije: yo tengo mala mano, porque fui y oré por él y se murió. Pero no depende de nosotros, depende de Dios. Así que no me vaya a invitar que vaya a orar por usted, porque no vaya a ser que pase lo mismo. No, cabal. No, eso depende de Dios. Eso depende de Dios, pero muchas veces también nosotros somos como los discípulos en esta oportunidad, faltos de fe. Usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces tenemos nosotros que estar conscientes que la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras barcas, no nos exime de los problemas, no nos exime de las tormentas. ¿Jesús iba con ellos? Sí. Y hubo un problema, sí lo hubo. Pero algo quizás a ellos se les olvidó. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y eso les garantizaba que iban a llegar. Aunque hubieron problemas, iban a haber dificultades en el camino, pero iban a llegar.
en que sean revolcados, como decimos, iban a llegar. Entonces eso nos tiene que dar seguridad. Y Jesús esta mañana nos dice a nosotros también, vamos a llegar. Así que aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, vamos a llegar. ¿Sabe qué? Pero cuando usted y yo nos alejamos de Dios, va a ser más difícil, va a ser más complicado. Pero si usted y yo vamos de la mano con Jesús, vamos a llegar. Yo me recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, yo siempre los llevaba agarrados. Porque aunque se tropezaran, yo los jalaba y los levantaba. Pero ¿qué tal? Los niños pequeños salen corriendo, ¿verdad? Si usted no los lleva agarrados, se van a destrompar. Entonces, permitamos que Dios nos lleve. Yo siempre digo, no se agarre usted, que lo agarre Él. Porque usted se va a soltar. Pero si usted permite que Jesús lo agarre, aunque vayamos de tropezones, aunque nos vayamos por ahí cayendo, Jesús nos va levantando y nos va dando, nos va auxiliando en cada momento de necesidad. En cualquier tormenta, usted y yo siempre tenemos que invocar el nombre de Él. Lo que hicieron los discípulos. Le vinieron a Él, clamaron y el resultado fue que Jesús calmó la tormenta. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Él espera fe de cada uno de nosotros. Fe. Por eso dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, pudiésemos decirle al cerro de San Jacinto, quítate y pásate al otro lado. Entonces Jesús espera de nosotros fe. Espera que cada uno de nosotros tengamos la fe necesaria para que en medio de una tormenta, de una dificultad, usted y yo podamos actuar como verdaderos hijos de Dios. Regálele un aplauso esta mañana a nuestro Dios. Oramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú vas en nuestra barca, Señor. Y aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, vientos, tempestades, Señor, tú vas con nosotros. Y eso nos garantiza que vamos a llegar al otro lado, Señor. Gracias. Te pongo en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de cada uno de los oyentes esta mañana, Señor. Ayúdanos para que en medio de la tempestad, en medio de los problemas, las dificultades, no entremos en desesperación, sino que nuestra confianza y nuestra seguridad pueda estar puesta en ti. Alabamos, bendecimos tu nombre, Jesús. Esta mañana, Señor, te pedimos de una manera especial que tú bendigas también los alimentos que nuestras hermanas han preparado con mucho amor, Señor. Multiplícalos, bendícelos, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado y puede pasar a desayunar ahí con confianza que ya todo está preparado.